Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de mayo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo esté en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el misterio de la unidad, el Padre y el Hijo, permanecientes uno en el otro. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Permaneced en mí, el que en mí permanece. Y el que permanece en el Señor permanece para siempre, porque el Señor nunca deja de ser. El Señor es desde el principio. Es la palabra, en el principio era la palabra. ¿Está con nosotros? Sí, para llevarnos al lugar del principio, para llevarnos al lugar de la vida, para llevarnos a Dios, para ser en Dios, para ser imagen y semejanza de Dios. Aquí los discípulos de Jesús, claro, usted dirá, claro, muchos no creían. Conocían poco, sin duda, sí. Para conocer, además de creer que es el principio, sin duda, hay que obrar. Obrar quiere decir hacer como el Señor nos dice. Y haciendo, encarnando la palabra, vamos conociendo. Y finalmente, al conocer, vamos reconociendo. Por ejemplo, aquí el Señor dice algo decisivo, se lo dice a Felipe, porque la pregunta de Felipe es propia de aquel que verdaderamente no entiende, no es que tenga buena ni mala voluntad, que no entiende, pero está con el Señor, permanece junto a Él. Claro, permanece de una manera lejana, me dirá usted, bueno, pero está ahí, no se ha separado, no se ha ido. Un poco como decía Pedro, ¿no? Cuando muchos, durante el curso del discurso del sermón de la Eucaristía, cuando alimentó a los 5.000 hombres, se iban. ¿Quién puede comer la carne y beber la sangre de este hombre? ¿Cómo puede ser eso? Lo dejaban. Entonces el Señor le preguntó a los que estaban con él, los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, ¿qué dijo? ¿Y a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor es la palabra para la eternidad. Y aquí Felipe no se había ido, estaba con el Señor. Pero le hacía una pregunta que es muy humana pregunta, la haríamos nosotros también. Nos habla tanto del Padre. Bueno, Señor, muéstranos al Padre entonces, y con eso nos basta. ¿Y qué dice Jesús ahí? Fíjese, esta respuesta de Jesús es realmente definitiva. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
ver al Hijo es ver al Padre. ¿O no creéis que el Padre está en mí, está en Él? Ahí lo tenemos que ver. Porque Él está en el Padre. Usted dirá, misterio de unidad, vaya que misterio que no se entiende. Bueno, sí, se entiende, claro, pero para entenderlo hay precisamente que obrar a hacer aquellas cosas que el Señor nos dice. Usted me dirá, si una respuesta que es buena, que es correcta, es, bueno, para verlo al Señor hay que obrar como Él nos dice, hay que amar, sí, hay que vivir. Entonces en el Señor, portador de Dios, el Padre está en el Hijo, nunca deja de estar en el Hijo. El Padre hace las obras, da testimonio del Hijo, el Padre y el Hijo son uno. Sí, siempre es en ese sentido. No se separan el Padre del Hijo. Por eso el Señor muchas veces dice, bueno, no creen en mis palabras, por lo menos crean a las obras que el Padre hace en mí. Las obras que el Padre hace en el Hijo dan testimonio de que este es el Hijo de Dios, como reconoce Pedro cuando lo reconoce como el Mesías enviado por el Dios vivo. ¿Lo ha visto usted? ¿Usted ha visto en usted mismo la presencia del Señor resucitado? De la manera en que el Señor se le muestra. Por ejemplo, fíjese en la fracción del pan en el caso de los discípulos de Emaús. En esa partición del pan, en esa fracción del pan, lo reconocen a Él. Claro, usted me dirá, claro, esto es un misterio, reconocerlo. Quisiéramos verlo al Señor resucitado como lo veíamos antes de su muerte y resurrección. Ver a este Jesús, el Nazareno, el hijo del carpintero que estaba con nosotros, que hacía las cosas, que caminaba junto a nosotros, que comía y bebía. Usted quiere ver la imagen terrena del Señor. ¿A dónde bajó el Señor? ¿A dónde viene a usted? Pero el Señor le está mostrando algo infinitamente mayor. Le está mostrando la vida que solamente está en Él, en su esencia pura, en su naturaleza definitiva, eterna, final, decisiva, la cual será la suya también. Porque usted va a un lugar, no se va a quedar aquí. El Señor que dice que donde yo esté, estén ellos conmigo. Voy al Padre a preparar un lugar. Y ese es el lugar de la vida. Finalmente el Padre y el Hijo habitarán en cada uno de aquellos que permanecen en el Hijo. Porque si usted permanece en el Hijo, es fiel, sigue firmemente, entonces usted al mismo tiempo permanece en el Padre, porque el Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, y ese es el lugar que buscó el Hijo para que usted esté siempre con el Señor. La vida es definitivamente aquello que Dios ha preparado para el hombre. Esa vida única, esa vida eterna, esa vida que a lo mejor no está de acuerdo en nosotros, con esto que entendemos por la vida, y que muchas veces nos gusta como la vida, ¿sí? Usted me puede decir también, yo aquí estoy muy bien, Yo en esta mi naturaleza, que lamentablemente es mortal, porque algún día voy a morir, sin embargo estoy bien, Tengo todo lo que necesito, sí. Bueno, está bien, si usted la está pasando bien, mejor para usted. Pero usted ama. Usted ve en el otro un hermano. Usted ve al Señor en el otro como un hermano definitivo y eterno. Alcanza a ver a Dios en el otro. Primero lo alcanza a ver en usted mismo. ¿La fe suya es cierta entonces o usted cree que hay que creer porque hay que creer? No, creer es una tarea concreta, La fe es lo más concreto, mire, es lo que uno dirá, no permanece porque cuando veamos lo que esperamos, entonces la fe será quitada. Sí, de acuerdo, pero está implicada en la fe eso que usted finalmente ha de ver y que lo ha de ver solamente en el itinerario de su vida de fe, sino de otra manera no lo va a ver nunca. Y cuando lo vea se va a dar cuenta que el camino de la fe
fe en aquel que lo guía, fe en el Señor, es el único camino que lo guía, que lo dirige, que lo conduce al lugar de la vida. Y ahí comprobará cuál es el lugar de la vida, qué es la vida. Probablemente no lo sabemos todavía. Y en torno a la vida y a las promesas del Señor y al cumplimiento de las mismas, muchas veces formulamos teorías, ¿no es cierto?, que son más bien construcciones de la mente, en tren de imaginar algo superior. Sí, lo es, sin duda, pero quizá no a la manera en que lo imaginemos humana y limitadamente, ¿no? Únicamente de la manera en que Dios lo muestra, porque es el que lo ha hecho. Nos ha hecho para la vida. Para eso estamos hechos, hermanos. Y si no seguimos en su plenitud el itinerario que nos conduce a la vida, nos vamos a quedar en mitad del camino y nos vamos a morir en el desierto. Figura de este mundo, ¿no es cierto?, y de este tiempo. Bueno, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. El Señor lo hace, Cristo lo hace. Así como el Padre hace todo lo que le pide el Hijo, estando en su naturaleza humana. Las obras las hace el Padre que habita en mí. Bueno, el Hijo está en el Padre ahora. El Hijo está en la gloria, ha glorificado al Padre. Y hace todas las cosas que le pedimos en su nombre. Con el poder de Dios las hace, claro, porque tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Además le dice algo más todavía, cosas mayores que estas que están viendo, lo que hacía el Señor, ¿no es cierto? El poder del Padre en el Hijo, y que ahora lo hace el poder del Hijo en todos nosotros cuando invocamos su nombre, cosas que estas mayores haréis ustedes, todavía harán ustedes todavía. Pero cuando verdaderamente esté la fe madurada, la fe ya nos haya transformado. Esa transformación que solamente hace Dios, hace el amor de Dios en nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en lo que nos dice el Señor en cuanto a que verlo a Él es ver al Padre. Las obras que Él hace, las hace el Padre en Él. Y nos dice, y ustedes harán esas obras y obras mayores porque yo voy al Padre. Y por lo tanto, Miguel, nosotros también tenemos que ser reflejo del Padre con nuestro obrar. Que las personas, que unos a otros nos veamos, pero no a nosotros, sino al Padre haciendo su obra. A mí me parece algo extraordinario. Exactamente, sí. Finalmente Dios será todo y en todos, claro está. Las obras que el Padre hace en el Hijo y las obras que el Hijo hace en nosotros con el poder del Padre, habiendo glorificado al Padre y siendo glorificado por el Padre, compartiendo, participando de la misma gloria, la cual quiere participar con nosotros también, porque para eso vino, nos buscó, nos llevó al lugar de la gloria y finalmente nos glorificó. Recordemos siempre esta frase de San Pablo en una de sus epístolas: el Señor, a los que primero eligió, a esos también justificó por la fe. A los que justificó, santificó por el Espíritu. Y a los que santificó, glorificó por el poder de Dios. Es el destino del hombre. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Le damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de santificación, tu espíritu de glorificación, tu espíritu de vida plena en la eternidad del amor. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.